Okay, today I'm gonna make an interpretation of L1 to L2 about hypertension, and I'm gonna use my cell phone as a microphone to have a better sound quality. Okay, let's start. Doctor Luis Alfonso Medina, ¿qué es hipertensión arterial? Dr. Luis Alfonso Medina, what is hypertension arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad de común ocurrencia en la población general. The arterial hypertension is a disease commonly in the general society. Se calcula que el 30% de las personas son hipertensas. It's estimated that 30% of the persons are hypertensive. Alrededor de 970 millones de personas en el mundo son hipertensas. Around 970 million of persons around the world are hypertensive. Y es el responsable de 7 millones de muertes anuales. And as a result of this, there are around 7 millions of deaths by year Por sus complicaciones inherentes. for its inherent complications. La presión arterial alta se refiere a una enfermedad en la cual se aumenta la presión The high blood pressure means to an increase in the blood pressure que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. that exerts the blood over the walls, over the blows of the torrent of the blood, Haciendo una analogía con una tubería de agua, making an analogy with a wipe piper. es similar lo que ocurre en el organismo cuando la presión está elevada Is similar what occurs in the organism when the pressure is high. es como si esa tubería que lleva el agua Is like that wiper which has water, which transport the water, está elevada también has a high pressure too. y la consecuencia de la enfermedad es que la sangre va a llegar a una gran presión As a result of this, the blood pressure is gonna get to a huge pressure, a diferentes órganos de la economía corporal general. to different organisms of the body of the economy of the body, Dando daños de los cuales hablaremos luego. making damage, which are we gonna talk about in a moment. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? What are the complications of arterial hypertension? Las complicaciones de la hipertensión arterial pueden ocurrir a nivel del sistema nervioso central, Its complications can occur to a central nervous system level, en donde se pueden formar aneurismas, when it can form aneurysms, pueden haber hemorragias can be hemorrhages, o pueden haber lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, que or can occur strokes, la gente llama derrames cerebrales. what people commonly call hemorrhage brains. A nivel de la visión se pueden presentar alteraciones porque It can be alterations to the level of the vision, la hipertensión arterial daña la retina because the
Hypertension arterial damage the retina y causa una cosa que llamamos retinopatía hipertensiva. and causes something what we call De la visión se pueden presentar alteraciones porque la hipertensión arterial daña la retina y causa una cosa que llamamos retinopatía hipertensiva. and causes something what we call hypertensive retinopathy. A nivel cardíaco se presentan muchas complicaciones porque At the level of the heart, it presents a lot of complications si bien el corazón es la bomba que empuja la sangre por todo el organismo, because the heart pumps the blood for all the organisms. por supuesto, si la presión está elevada, esa bomba puede fallar Of course, if the blood pressure is high, the heart can fail, puede cansarse can get failure, y viene una complicación que es la insuficiencia cardíaca. and of course something what we call heart disease. También pueden haber daños en las válvulas cardíacas It can also be damage in the esa bomba puede fallar, puede cansarse y viene una complicación que es la insuficiencia cardíaca. También pueden haber daños en las válvulas cardíacas it can be damage in the heart valves y daños a nivel de las arterias coronarias and damage in the coronary arteries, causando isquemia, angina which causes ischemic angina e infarto del miocardio. and myocardial infarction. Otras complicaciones pueden ocurrir a nivel del riñón Another complications can occur in the kidney porque el riñón es una especie de colador por donde tiene que pasar la sangre minuto a minuto because the kidney is like a filter where the blood has to passage minute by minute, y ese colador puede dañarse and that filter can be damaged al pasar una sangre con una presión muy elevada, va if fallando if the blood pressure is high. It damages the kidney, y se presenta una insuficiencia renal. and of course something what we call kidney disease. Insuficiencia renal que muchas veces termina necesitando la terapia de reemplazo renal, que puede ser una It can occur damage. In many cases, it has to be cured by a replacement renal therapy, diálisis o un trasplante renal. a dialysis, or a renal transplant. También se pueden dar alteraciones a nivel de las arterias de las extremidades inferiores principalmente. It can also cause damage to the arteries in the lower thumbs, Con un tema que llamamos enfermedad arterial oclusiva, with a term of what we call pueden dar alteraciones a nivel de las arterias de las extremidades inferiores principalmente. Con un tema que llamamos enfermedad arterial oclusiva, what we call occlusive arterial disease. son pacientes que en muchas ocasiones, aparte de los medicamentos, Are patients that in many cases, apart from the medication, desafortunadamente requieren en ocasiones la amputación de este. in many cases, unfortunately, it requires an amputation of the thumbs. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? What are the normal values of the blood
pressure. La presión arterial se define dependiendo de unos términos que llamamos presión arterial sistólica y ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? La presión arterial se define dependiendo de unos términos que llamamos presión The blood pressure depends of some terms, arterial sistólica y presión arterial diastólica. what we call systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Cuando el corazón bombea la sangre, When the heart pumps the blood, se eleva la presión a la máxima expresión the pressure increases to the maximum expression, y eso es lo que llamamos presión arterial sistólica. and this is what we call systolic blood pressure. El otro valor con el que se manejan las cifras de presión arterial es Another value with we handle the blood pressure la presión arterial diastólica, is the diastolic blood pressure. que es el momento en el cual el corazón está relajado This is the moment when the heart is calm y la circulación se relaja and the circulation comes después de haber recibido el bombeo de la sangre. after has received the pump of the blood. Ese segundo nivel de presión arterial se llama presión arterial diastólica. That second of blood pressure level is called diastolic blood pressure. Entonces, después de haber recibido el bombeo de la sangre, ese segundo nivel de presión arterial se llama presión arterial diastólica. Entonces, cuando oímos que una persona tiene 110/80 de presión, So when we hear that a person has 110 110 de presión sistólica, diastólica. Entonces, cuando oímos que una persona tiene 110/80 de presión, when a person has 110 80 110 de presión sistólica, of systolic pressure, 110/80 de presión es 110 de presión sistólica y 80 110 80 of 110 is systolic blood pressure, de presión systolic blood pressure, arterial diastólica. and 80 is of diastolic blood pressure. Las cifras de presión arterial han ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día se considera que una persona es hipertensa. The values of the blood Presión arterial diastólica. Las cifras de presión arterial the values of arterial blood pressure han ido cambiando a lo largo del tiempo has changed throughout time, y hoy en día se considera que una persona es hipertensa and nowadays is considered, or we consider that a person is hypertensive cuando la presión arterial sistólica es mayor de 130 when the systolic blood pressure is more than o la 130, presión arterial diastólica es mayor de 80. or the diastolic blood pressure is more than 80. Es muy importante tener en cuenta que esas elevaciones de la presión arterial Is so important that that increases of blood pressure deben ser de manera persistente en el tiempo, has to be continuous in the time, porque hay situaciones en las cuales la presión se eleva because there are many cases when the pressure increase, de manera temporal o transitoria, como temporary or transitory. por ejemplo cuando alguien tiene un dolor, por decir algo, For example, when someone has a pain,
pero en ningún momento se convierte en una persona que va a ser hipertensa but in any moment it means of that person is gonna be hypertensive, manera permanente o definitiva. permanent or definitive. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? What are the causes or arterial hypertension? Las causas de la hipertensión arterial dependen de muchos factores. It depends of many El factors. primero y más importante de ellos es de la edad. The first and more important of those is the age. Generalmente la hipertensión arterial es una enfermedad más común en mayores de 35 años de edad. This is more common in persons who are more than 35 years old. Y en ellos, desafortunadamente, hasta el 90% de las veces And in that person, in many cases, more than 90%, desconoce la causa de la hipertensión arterial. the cause is unknown. Obviamente entran a jugar un papel importante algunos elementos como la parte de la herencia, Obviously, there are many factors that are important, like the inheritance. como la parte que tiene que ver con el sobrepeso, Another factor is the overweight, con una inadecuada nutrición, entonces es with poor nutrition. frecuente que los pacientes hipertensos sean obesos, sean pacientes grandes consumidores de sal. It's common that patients of hypertensive are persons with overweight, persons that intake a lot of sodium, Sean pacientes que en algún momento pueden tener asociadas enfermedades como la diabetes, are persons who has associated diseases like diabetes. pero en general los pacientes hipertensos adultos But it's common that hypertensive patients, adult hypertensive patients, no tienen una causa definitiva. has not a definite cause, has not definitive causes. Es muy importante tener en cuenta el factor familiar porque It's more important has in take the family factor. muchos pacientes son hipertensos porque sus padres o hermanos también lo son. Many patients are hypertensive because their fathers, their grandfathers, their parents, their grandparents are hypertensive too. En personas menores de 35 años, In persons who has less of 35 years old, las causas de la hipertensión arterial son no tan desconocidas. Hay que the causes of arterial hypertension tratar are unknown, de establecer las causas de la misma y and entran a jugar una serie de enfermedades. Las causas de la hipertensión arterial son no tan desconocidas. Hay que are not so unknown, tratar de establecer las causas de la misma y entran a jugar una serie de enfermedades and we have to recognize the causes of that disease, como la insuficiencia renal, and there are many factors that are included in these cases, like kidney disease, enfermedades endocrinas como problemas de tiroides, endocrine disease, problem with the thyroid, problemas de la glándula suprarrenal, estrecheces arteriales congénitas, etc.
¿Por qué es tan importante establecer las causas de una hipertensión arterial? Why it's so important to recognize the causes of arterial hypertension? Es muy importante en esos pacientes menores de 35 años tratar de establecer la causa de It's so important to recognize the causes in young people la hipertensión, porque la hipertensión es una enfermedad que se va a tener para toda la vida. because the hypertension is a disease that you're gonna have for all of your life, for always. Y por ende el tratamiento va a requerirse, como decimos, hasta 3 días después de morir. And as a result of this, the treatment is like we said, it has to be needed 3 days after your death. Entonces es muy importante que el paciente se sepa si es o no es hipertenso. So it's so important that the patient, it's so important to know if the patient is or is not hypertensive. ¿Cuál es la causa? Porque si se establece la causa se puede curar por completo. Because if we recognize the causes, it can be cured. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? What are the symptoms of arterial hypertension? Los síntomas de la hipertensión arterial son muy variables. The symptoms are so different. Desafortunadamente, hasta el 50% de los pacientes hipertensos Unfortunately, the 50% of the patients no tienen ningún síntoma. has not any symptom. Y por ende en ellos la única manera de saber que son hipertensos And as a result of this, the only way to know if those patients are hypertensive es tomando la presión arterial. is taking the blood pressure. En algunos pacientes, que son menos del 50%, In some patients that are less of the 50%, los síntomas pueden ser dolor de cabeza, the symptoms can be headache, cabeza abombada, a palm in the headache, mareos, palpitaciones, palpitations, oleadas de calor, hot waves, asfixia con esfuerzos de mediana intensidad, asphyxias with media effort, with a media intensity. y en algunas personas puede haber salida de sangre por la nariz, And in some persons can occur nosebleed. que es lo que conocemos con el nombre de epistaxis. It's something that we know as the name of epistaxic. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? How is the arterial hypertension diagnostic? El diagnóstico de la hipertensión arterial The diagnostic of this disease requiere siempre, por supuesto, de la toma de la presión arterial. requires, as always, taking the blood pressure. Esa toma de la presión arterial se puede hacer de varias maneras. That method can be doing of different ways. We can do that method in different ways. La primera de ellas es en el consultorio. The first of those is in the consultory. La toma de la presión arterial en el consultorio tiene muchas variables. Taking the blood pressure in the consultory has a lot of varieties, De hecho, se has a lot of variations. calcula que la tercera parte de los pacientes que están en un consultorio
It's estimated that the third part of patients which are in a consultory pueden tener hipertensión arterial sin serlo. can have arterial hypertension with no be hypertensive or without be hypertensive. Eso es lo que hemos llamado hipertensión de bata blanca. That's what we call white coat hypertension, Porque los pacientes se estresan al momento de ir al consultorio because the patients get stressed at the moment when they are gonna go to the consultory donde el médico y se les eleva la presión arterial. and their blood pressure increase. Hay otro grupo de pacientes, al contrario, quienes There's another group of patients en el consultorio tienen la presión normal, whom in the consultory has a normal blood pressure, pero el resto del día pueden estar hipertensos. Eso se llama but the rest of the day can be hypertensive. la hipertensión arterial enmascarada. That's called mass arterial hypertension. Entonces la toma de la presión arterial en el consultorio es una ayuda, pero no es definitiva. So if we take the blood pressure in the consultory, it helps, but it's not a definitely way to know if you are or not hypertensive. Lo segundo es la toma de la presión arterial que hemos hecho de manera tradicional. The second is taking the blood pressure in a traditional method Entre 3 días distintos. when we are gonna take the blood pressure in 3 different days Con el paciente asistiendo a una institución de salud with the patient as attending to a health institution, y se le toma la presión a horas distintas en diferentes posiciones. and they take their blood pressure in different hours of the day. Pero también se presta para el tema de la hipertensión de bata blanca. But it can also be the white coat hypertensive. También se puede hacer las tomas de la presión arterial en casa You can also take the blood pressure at home, lo cual hoy en día es un método muy socorrido which nowadays is so common. Afortunadamente muchos pacientes pueden tener acceso a este medio Fortunately, many patients has access to this method con el equipo de toma de presión arterial en casa domiciliario. Deben ser equipos que with the equipment of taking of blood pressure domiciliary. realmente muchos pacientes pueden tener acceso a este medio con el equipo de toma de presión arterial en casa With the equipment of blood pressure at home. domiciliario. Deben ser equipos que estén bien certificados Must be equipments with a certification, with a good certification. y cuando se hacen esas tomas de presión arterial en la casa se deben tener condiciones especiales como And when that when that method are used at home, there has to be special conditions como de reposo previo, as previous rest, no tener ganas de orinar ni de defecar, has not feel like go to the bathroom, no haber fumado ni tomado tinto en la media hora precedente, has not smoked
or drank alcohol over hours before, y tomarlo siempre en el brazo. and taking always in the arm. Los equipos que toman la presión arterial en la muñeca The equipments which take the blood pressure in the wrist no son de ninguna utilidad para el diagnóstico de la hipertensión arterial. are useless for the diagnostic of blood pressure. Los equipos se deben poner en el brazo y el brazo debe estar desnudo. The equipment has to be in the arm under the clothes, No por encima de la ropa. not over. Cuando se tome la presión arterial se debe tener el brazo apoyado en casa When the blood pressure be taken at home, deben poner en el brazo y el brazo debe estar desnudo, no por encima de la ropa. Cuando se tome la presión arterial se debe tener el brazo apoyado en casa when the blood pressure be taken at home, it's important has the arm supported, y se deben tomar 2 o 3 veces la presión con el mismo equipo and must take 2 or 3 times take the blood pressure with the same equipment, y debe escogerse la mejor de ellas. and you can choose the best of those the best of those. De esos equipos que se tienen en casa es muy importante Of those equipments that we have at home, estar pendientes que los tengamos revisados it's important that we check. porque muchos de esos equipos se descalibran. It's important. We check that equipment because after time it can fail. It can be discalibrated, Y la descalibración nos puede dar errores en la toma de la presión arterial. and discalibrations can got errors in the blood pressure taken. Finalmente, la manera más práctica que hemos venido utilizando para la toma de la presión arterial Finally, the best way to take the blood pressure is what we are gonna is what we use. son los equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial de Is what we use, which are the Finalmente, la manera más práctica que hemos venido utilizando para la toma de la presión arterial son los equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial is the ambulatory ambulator equipment of blood pressure de 24 horas. of 24 hours, Porque esos equipos nos permiten tomar la presión durante todo el día. because that equipment let us take the blood pressure for all day. En el paciente que esté haciendo su vida y su actividad común y corriente, And the patient who is doing its life, his routine, normally. permite la toma de la presión arterial en el día y en la noche y Let's the taking of blood pressure in the day or in the night. nos ayudan los equipos modernos a establecer de alguna manera si la hipertensión arterial es porque el paciente tiene en el día y en la noche, y nos ayudan los equipos modernos And the modern equipments help us a establecer de alguna manera si to establish in any way la hipertensión arterial es porque el paciente
If the arterial hypertension is because the patient tiene mucho bombeo de sangre, has a lot of lot of blood pumps, por ejemplo, for o example, porque está aumentado el volumen de sangre, or if the volume of the blood has increased, o porque los vasos sanguíneos están con disminución en su diámetro, or if the blood vessels has a diminution in its, o porque está aumentado el volumen de sangre, o porque los vasos sanguíneos están con disminución en su diámetro, if the blood vessels has a diminution in its diameter, aumentando la resistencia al paso de la sangre. increasing the resistance to the blood passage. Esos equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial que se llaman mapa por That equipments call su diámetro, aumentando la resistencia al paso de la sangre. Esos equipos de monitoreo ambulatorio de presión arterial que se llaman those equipments called ambulatory monitor of ambulatory monitor ambulatorio de presión arterial que ambulatory monitor of blood pressure se llaman mapa por sus siglas, son hoy en día are called MAPA for its abbreviation in Spanish, probablemente el método de elección para el diagnóstico de la hipertensión arterial. are probably the best method for taking the blood pressure and detect the hypertension. ¿Cómo es el tratamiento de la hipertensión arterial? How is the treatment of arterial hypertension? El tratamiento de la hipertensión arterial dependerá principalmente pues de la causa de la misma. It depends principally on the cause of those disease. Tenemos un par de medidas que se hacen, que son las medidas no farmacológicas. We have some failures. Dependerá principalmente pues de la causa de la misma. Tenemos un par de medidas que se hacen, que son We have some methods that we use, las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. which are non-pharmacological and pharmacological, Las medidas which are non-pharmacological and pharmacological methods. no farmacológicas que pueden ser útiles para hipertensos leves The non-pharmacological way is for patients. pueden ser útiles para hipertensos leves It can be useful. It can be used for hypertensive patients with a lower level of that disease. incluyen el tratar de hacer actividad física, el ejercicio que se debe hacer. And it includes Las medidas no farmacológicas que pueden ser útiles para hipertensos leves incluyen el tratar de hacer actividad física. That method includes try to do physical El activity, ejercicio que se debe hacer exercise, debe ser de por lo menos 150 minutos por semana. exercise, which has to be for at least 150 minutes Bien, by a week. sean 3 tandas de 50 minutos It can be 3 sets of 50 minutes o 5 de 30 minutos or 5 sets of 30 minutes, y debe ser ejercicio aeróbico and it has to be aerobic exercises o cardio. or cardio. Además es importante el control alimenticio
In addition, it's important good nutrition disminuir la ingesta de sal, has this has a diminution in a has a diminution with a sodium, controlar la ingesta de grasas, controlling the intaking of fat disminuir la ingesta de alcohol and y alcohol de cafeína and caffeine, y evitar el abuso de otras bebidas energizantes and avoid the energy drinks, muy comunes en nuestro medio. which are many common nowadays. Igualmente debe disminuirse o abolirse el consumo de tabaco. Equally, it has to avoid the intaking of smoke. Las medidas farmacológicas ya incluyen una serie de medicamentos The pharmacological ways includes medication, que son del resorte del médico, which are for part of the doctor, que incluyen el uso de medicamentos que son útiles para disminuir which includes the use of medications that are important to have a diminution si es el caso de que esté aumentada el gasto cardíaco, a diminution if the high pressure of the heart has increased, la frecuencia cardíaca or the cardiac frequency, o para relajar los vasos sanguíneos or to calm the blood vessels utilizando los vasodilatadores using the vasodilators. son un grupo de medicamentos que muchos pacientes Disculpa, está pasando un carro. o para relajar los vasos sanguíneos utilizando los vasodilatadores son un grupo de medicamentos que Are a group of medications muchos pacientes utilizan that a lot of patients uses. Hay que tener en cuenta que muchas veces no es suficiente un solo It's important now that in many cases, it's not enough medicamento a unique para medication el control de la hipertensión arterial, for the control or arterial hypertension, sino que se requieren varios medicamentos, hasta 2 o 3 medicamentos. and it's required more medications, 2 or 3 medications. Procuramos que esos medicamentos sean de dosis única We try that the medications are in unique doses para que de esa manera el paciente se adhiera más fácil a la terapia to improve the therapy y la cumpla. and it comply with. En la escogencia del medicamento, el médico debe tener en cuenta muchos At the moment to choose the medications, the doctor factores has to take many factors como la edad, as the age, la raza, the ethnic, las enfermedades concomitantes, por ejemplo la diabetes, and other diseases like diabetes. Para ampliar la información sobre hipertensión arterial, visítenos en To expand information of arterial hypertension, go to our website www.clinicadelcampestre.com. www.clinicadelcampestre.com. Ok, habiendo ya pasado un buen rato después de que hice la interpretación, pues ahora voy a hacer mi reflexión y pues primeramente me gustaría decir que fue muy difícil, principalmente porque es un tema muy complejo. O sea, yo no tengo ningún conocimiento sobre medicina y a pesar de que tuve que buscar vocabulario, que tuve que estudiar previamente para esto, realmente se me dificultó bastante, ya que
en mi vida cotidiana normalmente no uso esos términos, ni siquiera en español los conocía. Entonces, algo que ni siquiera conozco en español se me hace muy, muy difícil pensarlos en inglés, a pesar de que tuve una preparación previa. Y pues bueno, fuera de esto, de verdad es que siento que me fue muy mal, porque después de 5 minutos, no habían, creo que pasado 5 minutos del video, y probablemente mi cerebro ya le estaba costando demasiado procesar toda la información. Sobre todo porque también el señor del video hablaba con un vocabulario muy, muy técnico, o sea, era palabra tras palabra tras palabra que realmente sonaba muy, muy rebuscado. Y eso me generaba mucho conflicto en mi mente, es como de que dar a todo prácticamente. Fuera de eso, creo que fue una práctica bastante buena porque es algo fuera de lo común, porque estaba acostumbrado a hacer videos de interpretación sobre mis gustos o temas que pues, yo ya conocía, pero este sí fue un nuevo reto, la verdad.